El sol abrasador del desierto de Mali caía sin piedad sobre la base militar, donde el sargento Javier Torres, de 38 años, revisaba su portátil en una tienda polvorienta. Era un hombre curtido por la Legión Española, con ojos que habían visto demasiado en 18 años de servicio. Su rutina era simple: patrullas, informes y breves llamadas con su esposa, Elena, desde Málaga. Pero ese día, un correo electrónico cambió todo. El asunto era frío: seamos adultos con esto. El mensaje, de Elena, era aún más duro. Javier, esto no funciona. He solicitado el divorcio. Marcos ya vive conmigo en la casa. Las cuentas están cerradas. Por favor, no hagas esto más difícil. 3 frases. 10 años de matrimonio, evaporados. Javier leyó el correo 2 veces, su rostro impasible. Cerró el portátil con un clic seco, se levantó y caminó hacia las duchas comunales. El agua tibia apenas aliviaba el peso en su pecho. De vuelta en su litera, pensó en las señales. Los últimos 6 meses antes de su despliegue, Elena había cambiado. Dejó de preguntar por su día, trabajaba hasta tarde en una clínica dental, donde atendía el teléfono, y cambió las contraseñas de su móvil. Aparecieron nuevas amigas, ropa nueva, visitas al gimnasio que nunca parecían dejarla sudada. Javier no la confrontó. No era su estilo. Su padre, un carpintero de Granada, le había enseñado a pensar antes de hablar, a actuar con certeza. Pero no era ciego. Meses antes de partir, tomó precauciones silenciosas. Abrió una cuenta bancaria en otro banco, transfiriendo pequeños montos de su sueldo, no tanto como para que Elena lo notara, pero suficientes para no empezar de cero si las cosas se torcían. Guardó documentos clave, el título de la casa, su hipoteca militar, su certificado de matrimonio, en una caja de seguridad al otro lado de Málaga. También trasladó el reloj de su abuelo y las joyas de su madre, recuerdos que no podía perder. La casa, un modesto chalet de 3 habitaciones en un barrio tranquilo de Málaga, estaba a su nombre, gracias a un préstamo militar. Elena estaba en el contrato, pero la hipoteca era suya. Una decisión práctica que, ahora, parecía profética. Aquella noche, Javier respondió al correo con una palabra: entendido. Sin súplicas, sin amenazas. No era el momento de pelear. Era el momento de planificar. En la litera de al lado, su compañero Diego, un joven cabo, hojeaba una novela gastada. Notó el silencio de Javier, más pesado de lo habitual. ¿Todo bien, amigo?, preguntó, sin levantar la vista. Cosas de casa, respondió Javier, su voz neutra. Diego asintió y volvió a su libro. Los soldados saben cuándo no insistir. Javier cerró los ojos, pero no durmió. Recordó cómo conoció a Elena en 2013, en una barbacoa en casa de un amigo en Málaga. Él estaba de permiso tras una misión en Afganistán, ella, una recepcionista de 26 años en una clínica dental, con una sonrisa que desarmaba. Se casaron 8 meses después, en una ceremonia sencilla. Elena decía estar orgullosa de su servicio, pero nunca lo entendió del todo. Su familia, un padre contable, un hermano ingeniero, no tenía raíces militares. ¿Cuándo tendrás un trabajo normal?, preguntaba a veces, sin darse cuenta de que la Legión era su vida, no un empleo temporal. Compraron la casa en 2015, un lugar para echar raíces. Pero cada despliegue, Irak, Mali, parecía alejarlos más. Elena se volvía distante, inquieta, como si interpretara un papel que ya no le gustaba. No me apunté para ser la esposa de un soldado, dijo una vez, tras una discusión. Javier lo entendía, pero la Legión era donde pertenecía. 6 meses antes de este despliegue, las señales se volvieron claras. Elena hablaba de su amiga Laura, que se divorció y vivía su mejor vida. Trabajaba hasta tarde, salía los fines de semana con gente que Javier no conocía. Él no revisó su teléfono ni la siguió. No era quien hacía esas cosas. Pero su instinto, afilado por años en zonas de conflicto, le decía que algo venía. Y en la guerra, aprendes a confiar en tu instinto. A la mañana siguiente, Javier revisó su cuenta bancaria desde el portátil. Un nuevo retiro, 62.000 euros, casi todo lo que quedaba en la cuenta conjunta. El saldo era ahora de 17,82 euros.
Sus ahorros, acumulados durante años, habían desaparecido. Javier apretó los dientes, pero no perdió la calma. Abrió la aplicación de seguridad de su casa, un sistema que instaló el año pasado tras un robo en el barrio. Las cámaras, accesibles remotamente, mostraban la sala de estar. Allí estaba Marcos, un hombre que Javier nunca había visto, paseando como si fuera el dueño. Llevaba una camiseta de Javier, bebía de su taza favorita, una que Elena le regaló en su tercer aniversario. En la cocina, Elena reía, ajena a las cámaras. Un segundo hombre, con una cámara fotográfica, tomaba imágenes del salón. Javier sintió algo frío y claro, no ira, sino determinación. Esto no era solo una traición personal. Algo más grande estaba en marcha. Cerró la aplicación y marcó el número de Luis, un amigo de la Legión que ahora era abogado en Málaga. Necesito tu ayuda, dijo, su voz firme. Y lo necesito ahora. Luis respondió al instante. Dime qué pasa. Elena quiere divorciarse. Ha vaciado las cuentas. Y hay un tipo en mi casa con un fotógrafo. Creo que están planeando venderla. Hubo una pausa. Eso suena a algo más que un divorcio, dijo Luis. Envíame todo lo que tengas. Correos, capturas de las cámaras. Y no hagas nada hasta que hagas check conmigo. Javier colgó y respiró hondo. No iba a gritar ni a correr a Málaga. Había aprendido en el campo de batalla que las guerras no se ganan con impulsos, sino con estrategia. Y esta, pensó, era una guerra que no había pedido, pero que estaba listo para pelear. Esa noche, revisando las grabaciones de seguridad, encontró algo que lo dejó helado. El hombre con la cámara, hablando con Marcos, dijo, hay que listar la casa esta semana. Tengo un comprador, oferta en efectivo. El soldado no será problema. Está en el desierto. Javier guardó la grabación y marcó un correo a Luis con el asunto, urgente, posible fraude. Luego, por primera vez en días, sonrió. No porque estuviera feliz, sino porque sabía algo que ellos no, él no era solo un soldado. Era un hombre que nunca empezaba peleas, pero siempre las terminaba. La base militar en Mali seguía su ritmo monótono, patrullas al amanecer, informes al mediodía, el zumbido constante de los generadores. Pero para Javier Torres, el mundo había cambiado. El correo de Elena, su esposa de 10 años, anunciando el divorcio y la traición con Marcos, un desconocido que ahora vivía en su casa en Málaga, resonaba en su mente como un eco persistente. Sin embargo, Javier no era de los que se derrumban. En la Legión Española, había aprendido a mantener la calma bajo presión, a convertir la furia en estrategia. Y eso era exactamente lo que haría. Sentado en su litera, con el portátil abierto, Javier revisó una vez más las grabaciones de las cámaras de seguridad de su casa. La imagen de Marcos, paseando por su salón como si fuera el dueño, le quemaba. Pero lo que más lo inquietaba era el segundo hombre, el que tomaba fotos. Sus palabras, captadas por el audio de la cámara, eran una pista, hay que listar la casa esta semana. Tengo un comprador, oferta en efectivo. El soldado no será problema. Aquello no era solo una infidelidad. Era un plan calculado. Javier guardó las grabaciones en una carpeta cifrada y envió un enlace a Luis, su amigo abogado en Málaga. Luis, un exlegionario reconvertido en jurista, tenía un olfato afilado para los problemas. Si alguien podía desentrañar esto, era él. El correo de Javier era breve, aquí tienes las grabaciones. Creo que están planeando vender la casa. Necesito saber qué está pasando y qué puedo hacer. Urgente. La respuesta de Luis llegó en menos de una hora. Recibido. Esto pinta mal, pero no hagas nada todavía. Reviso los vídeos y te llamo por línea segura esta noche. Mantén la cabeza fría. Javier asintió para sí mismo. La cabeza fría era su especialidad. Mientras esperaba, decidió investigar por su cuenta. Abrió la aplicación de su banco, algo que había evitado desde que descubrió el retiro de 62.000 euros que dejó su cuenta conjunta en 17,82 euros. Pero ahora, con la sospecha de un fraude mayor, necesitaba detalles. Navegó por el historial de transacciones. Los retiros habían comenzado semanas atrás, pequeños al principio, 500 euros,
1.200 euros, y luego más grandes, hasta el último golpe que vació los ahorros. Todos los movimientos apuntaban a una cuenta desconocida, a nombre de una empresa llamada Inversiones Costa Rápida S.L. El nombre no le decía nada, pero lo anotó en un cuaderno que guardaba en su mochila. En la cantina, mientras comía un plato de arroz recalentado, su teléfono vibró con una notificación. Era otro retiro, esta vez de 8.000 euros, de una cuenta secundaria que compartía con Elena para gastos del hogar. El saldo ahora era 0. Javier dejó el tenedor sobre la mesa, su mandíbula tensa. No era solo una traición personal, alguien estaba desmantelando su vida financiera con precisión quirúrgica. Esa noche, a las 10, Luis llamó por una línea segura desde Málaga. Javier, he visto las grabaciones, dijo, su voz grave. Esto no es solo un lío matrimonial. El tipo con la cámara mencionó una venta en efectivo y un comprador. Eso huele a fraude inmobiliario. ¿Y hay más? ¿Recuerdas la hipoteca de tu casa? Sí, respondió Javier. Es un préstamo militar, solo a mi nombre. ¿Exacto? Revise los registros públicos desde aquí. Alguien presentó una solicitud de refinanciación hace un mes, por 280.000 euros, usando la casa como garantía. La solicitud lleva tu firma, pero no es tu firma. Alguien la falsificó. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Elena? No lo sé aún, dijo Luis. La solicitud lista a un CEO solicitante, un tal Marcos Ruiz, ¿te suena? No. Debe ser el tipo que está en mi casa. Probablemente. Pero aquí viene lo interesante, la refinanciación no se ha aprobado todavía. El banco está pidiéndote una verificación en persona porque eres el titular de la hipoteca. Por eso creo que están planeando vender la casa rápido, antes de que te des cuenta. Javier respiró hondo, procesando la información. Entonces, ¿cuál es el plan? Primero, necesitamos pruebas sólidas de la falsificación. Segundo, bloquear cualquier movimiento con la casa. Puedo presentar una denuncia por fraude en tu nombre, pero sería mejor si estuvieras aquí, puedes pedir un permiso de emergencia. Javier pensó en su unidad. Estaba a mitad de un despliegue de 6 meses, pero una situación como esta, fraude financiero, posible robo de propiedad, calificaba para una licencia urgente. Hablaré con mi sargento mayor mañana, dijo. ¿Qué más? No contactes a Elena. Ni una palabra. Si está involucrada, no queremos alertarla. Y mantén esas cámaras grabando. Cada segundo de vídeo es oro puro. Entendido, dijo Javier, su voz firme como el acero. Tras colgar, Javier abrió de nuevo la aplicación de seguridad. Las cámaras mostraban la casa en penumbra, pero una luz brillaba en la cocina. Elena estaba allí, hablando por teléfono, gesticulando con nerviosismo. Marcos no estaba a la vista. Javier aumentó el volumen, pero solo captó fragmentos. No estoy segura, él no sabe nada. La llamada terminó, y Elena se quedó mirando la pared, con una expresión que Javier no pudo descifrar. ¿Miedo? ¿Culpabilidad? ¿O algo más? No tenía tiempo para especular. Abrió su cuaderno y comenzó a listar sus próximos pasos: contactar al banco, hablar con el sargento mayor, reunir más grabaciones. Pero algo lo detuvo. Una idea, nacida de años de entrenamiento en operaciones tácticas. Si Elena y Marcos, o quien estuviera detrás de esto, creían que él estaba atrapado en Mali, tenía una ventaja, el factor sorpresa. Decidió jugar con eso. A la mañana siguiente, Javier se reunió con el sargento mayor, un hombre corpulento llamado Navarro, que lo escuchó con atención. Esto es grave, Torres dijo. Pide el permiso. Te cubrimos aquí. Javier agradeció con un asentimiento y presentó la solicitud ese mismo día. Para el mediodía, tenía la aprobación, una licencia de emergencia de 2 semanas, efectiva en 48 horas. Mientras tanto, Luis seguía investigando en Málaga. En un nuevo correo, le informó que Inversiones Costa Rápida S.L. era una empresa registrada a nombre de un tal Diego Vargas, un agente inmobiliario con antecedentes dudosos. Este tipo tiene varias denuncias por ventas sospechosas, escribió Luis. Casas vendidas por debajo del valor de mercado, siempre durante despliegues militares. Creo que es el hombre de las fotos. Javier revisó las grabaciones de nuevo.
En una de ellas, Diego Vargas aparecía claramente, midiendo el salón con una cinta métrica mientras Marcos señalaba las ventanas. Buen estado, buena zona, decía Diego. Podemos listar por 470.000, pero el comprador ofrece 420.000 en efectivo. Todos contentos. Marcos sonrió. ¿Y el marido? No será un problema. Diego se rió. Los militares siempre están ocupados. Para cuando se entere, la casa será de otro. Javier grabó ese fragmento y lo envió a Luis con una nota: esto es lo que necesitamos, ¿verdad? La respuesta fue inmediata: esto es dinamita. Pero necesitamos más. Si puedes volver a Málaga, podemos tenderles una trampa. Esa noche, Javier no pudo dormir. Su mente repasaba cada detalle, los retiros bancarios, la falsificación, las palabras de Diego. Pero también pensó en Elena. La mujer con la que había planeado un futuro, la que lo abrazó en el aeropuerto antes de este despliegue, diciendo: cuídate, vale, con ojos secos. ¿Cuándo había cambiado? ¿O siempre había sido así, y él no lo vio? A las 5, antes de su turno, Javier hizo una llamada al banco desde el centro de comunicaciones de la base. Explicó la situación al gerente, un hombre de voz cansada que prometió congelar cualquier transacción pendiente hasta que Javier pudiera presentarse en persona. Necesitaremos su identificación militar y una denuncia formal, dijo. Javier tomó nota. Era un paso más. Cuando colgó, sintió una claridad que no había tenido en días. No estaba luchando solo contra Elena o Marcos. Esto era más grande, una red que aprovechaba la ausencia de soldados para robarles lo que más querían, sus hogares, su estabilidad. Y si había algo que Javier sabía hacer, era proteger lo suyo. 2 días después, estaba en un avión militar rumbo a España. No avisó a Elena, no escribió, no llamó. Aterrizó en Madrid y tomó un tren nocturno a Málaga, donde se registró en un hostal discreto en el centro, bajo un nombre falso. Luis lo esperaba en una cafetería a las afueras, con una carpeta llena de documentos y una mirada seria. Bienvenido a casa, dijo Luis, deslizando la carpeta sobre la mesa. Ahora empieza lo bueno. Javier abrió la carpeta. Dentro había copias de la solicitud de refinanciación, con su firma falsificada, extractos bancarios que mostraban los movimientos a Inversiones Costa Rápida, y un informe preliminar sobre Diego Vargas. Pero lo que más llamó su atención fue una línea en el informe: Vargas había cerrado 3 ventas similares en los últimos 2 años, todas a familias de militares desplegados. Y en cada caso, un hombre llamado Marcos Ruiz estaba involucrado. Esto no es solo sobre mi casa, dijo Javier, su voz baja. Están cazando a soldados. Luis asintió. Es una red. Y creo que tu caso puede ser la clave para desmantelarla. Pero necesitamos atraparlos en el acto. ¿Estás listo para esto? Javier miró por la ventana, hacia las calles de Málaga, donde la vida seguía como si nada. Más que nunca, respondió. El barrio tranquilo de Málaga, donde Javier Torres había construido su vida, se transformó en un torbellino de luces y sirenas. Desde un coche aparcado a una calle de distancia, Javier observaba en su teléfono cómo la Guardia Civil irrumpía en su casa. Marcos y Diego Vargas, los hombres que planeaban vender su hogar mediante un fraude, fueron esposados y conducidos a los vehículos policiales. Elena, su esposa de 10 años, estaba en el césped, hablando con un agente, su rostro pálido y sus manos temblorosas. Javier, con el corazón latiendo fuerte pero controlado, no sentía triunfo, solo una claridad fría. La verdad estaba saliendo a la luz, pero el costo aún no estaba claro. Luis, su amigo abogado, rompió el silencio en el coche. Lo atrapamos, Javier. Las grabaciones, los documentos falsos, esto es irrefutable. Javier asintió, sin apartar la vista de la pantalla. No ha terminado. Necesito saber hasta dónde llega esto. ¿Y qué papel jugó Elena? Minutos después, el teniente Morales, el contacto de Luis en la Guardia Civil, llamó. Torres, tenemos a Ruiz y Vargas bajo custodia. Los documentos que firmaban eran para transferir la casa a un comprador ficticio. Tus grabaciones los pillaron con las manos en la masa. Pero necesitamos tu declaración formal en la comisaría. ¿Puedes venir ahora? Estaré ahí en 1 hora, respondió Javier, colgando. Miró a Luis. Vamos.
En la comisaría, un edificio gris en las afueras de Málaga, Javier y Luis se reunieron con Morales en una sala de interrogatorios. El teniente, un hombre de unos 50 años con ojos cansados, extendió una carpeta con pruebas, la solicitud de refinanciación con la firma falsificada de Javier, correos entre Vargas y Marcos, y capturas de las cámaras de seguridad. Esto es sólido, dijo Morales. Fraude, falsificación, conspiración. Pero hay algo más. Vargas no trabaja solo. Creemos que es parte de una red que opera en varias provincias, apuntando a familias militares. Javier se inclinó hacia adelante. ¿Cuántas familias? Por ahora, hemos identificado 10 casos en 3 años. Todas con el mismo patrón, un militar desplegado, una pareja convencida para vender o refinanciar, y una venta rápida a un comprador cómplice. Tu caso nos dio el empujón que necesitábamos para actuar. ¿Y Elena?, preguntó Javier, su voz baja pero firme. Morales intercambió una mirada con Luis. Ella está siendo interrogada. Dice que Marcos la convenció de que estabas ocultando dinero, que planeabas dejarla sin nada. Según ella, la refinanciación fue idea de Marcos, y ella solo firmó porque confiaba en él. Pero admite haber sabido que la firma no era tuya. Javier sintió una punzada en el pecho. Entonces, ella participó. Sí, dijo Morales. Pero no sabemos si conocía toda la red. Podría ser una cómplice menor o una víctima manipulada. Dependerá de lo que quieras hacer. Podemos acusarla formalmente, o podrías negociar un acuerdo. Luis intervino. Javier, si la acusas, enfrentará cargos por falsificación y fraude. Podría ir a prisión. Pero si negocias, podrías limitar su castigo a cambio de que renuncie a cualquier derecho sobre la casa y tu pensión militar. Javier se quedó en silencio, mirando la carpeta. Recordó los primeros años con Elena, las noches riendo en su pequeño chalet, los planes de un futuro que ahora parecía un espejismo. Pero también recordó su voz en las grabaciones, su nerviosismo, su complicidad. Quiero que enfrente consecuencias, dijo finalmente. Pero no quiero destruirla. Que renuncie a todo, y que la justicia decida el resto. Morales asintió. Entendido. Hablaremos con ella. Esa noche, en el hostal, Javier recibió un mensaje de Elena. Javier, por favor, hablemos. No sabía en qué me metía. Marcos me engañó. No quiero que esto termine así. Javier leyó el texto, pero no respondió. Las palabras sonaban huecas, como un eco de alguien que ya no reconocía. En cambio, llamó a Luis. ¿Qué pasa con la casa y el dinero? El banco congeló la refinanciación, dijo Luis. Los fondos transferidos a inversiones Costa Rápida están siendo rastreados. Con las pruebas, deberías recuperar la mayoría, si no todo. La casa sigue a tu nombre, y presenté una moción para bloquear cualquier cambio de titularidad. Javier respiró hondo. Gracias, Luis. Por todo. No me agradezcas aún, dijo Luis. Mañana tenemos una reunión con el fiscal. Quieren usar tu caso para ir tras la red completa. Esto podría ser grande. Por primera vez en semanas, Javier sintió un atisbo de alivio. No era solo por recuperar su casa o su dinero. Era por saber que su lucha podía proteger a otras familias, otros soldados que confiaban en que sus hogares estarían seguros mientras servían. Pero aún había un vacío, un eco de los 10 años que había dado a Elena, que no podía llenar. La comisaría de Málaga, un edificio de hormigón gris, vibraba con la actividad habitual. Agentes entrando y saliendo, teléfonos sonando, el murmullo de conversaciones urgentes. Javier Torres, sentado en una sala de reuniones con su amigo abogado Luis y el teniente Morales de la Guardia Civil, revisaba una carpeta llena de pruebas que habían cambiado todo. Las grabaciones de las cámaras de su casa, los documentos falsificados, los correos interceptados. Todo apuntaba a una red criminal que estafaba a familias militares, liderada por Diego Vargas y Marcos Ruiz. Pero para Javier, lo personal seguía pesando tanto como lo legal. Elena, su esposa de 10 años, había admitido su participación en el fraude, y ahora él debía decidir cómo cerrar este capítulo de su vida. Morales rompió el silencio. Torres, tu caso es la pieza clave. Gracias a tus grabaciones, tenemos a Vargas y Ruiz confesando.
Han aceptado acuerdos de culpabilidad, delatando a otros implicados. Esto podría desmantelar una operación que ha afectado a familias en 3 provincias. Javier asintió, su rostro impasible. ¿Qué pasa con Elena? Ella confesó, dijo Morales. Admite que firmó la solicitud de refinanciación sabiendo que tu firma era falsa. Dice que Marcos la convenció de que estabas escondiendo dinero, que la dejarías sin nada. No tenemos pruebas de que supiera sobre la red completa, pero su participación en la falsificación es un delito. Luis intervino, su tono calmado pero firme. Javier, el fiscal ofrece un trato. Si no presentas cargos adicionales, Elena recibiría una condena leve, probablemente una multa y libertad condicional, a cambio de renunciar a cualquier derecho sobre la casa, tu pensión militar y los ahorros. Es tu decisión. Javier miró por la ventana, donde el sol de Málaga brillaba sobre los tejados. Recordó la primera vez que vio la casa con Elena, en 2015, los dos soñando con un futuro juntos. Ahora, ese sueño era cenizas. Pero no sentía odio, solo cansancio. Que acepte el trato, dijo finalmente. Quiero que enfrente consecuencias, pero no destruirla. Que siga su camino, lejos del mío. Morales tomó nota. Se lo comunicaré al fiscal. La audiencia será en unas semanas, pero con su confesión, esto debería resolverse rápido. Esa noche, en su hostal, Javier recibió otro mensaje de Elena. Javier, no quería hacerte daño. Marcos me hizo creer que era la única salida. Por favor, créeme. Él leyó el texto, pero no respondió. Las palabras no podían borrar la traición. En cambio, se enfocó en lo que podía controlar. Llamó al banco, confirmando que los fondos robados, 62.000 euros de la cuenta conjunta y 15.000 del depósito fraudulento, estaban siendo devueltos. La refinanciación fue cancelada, y la casa seguía a su nombre. Era un alivio, pero no una victoria. 2 meses después, el caso avanzó con rapidez. En un tribunal de Málaga, Marcos Ruiz fue condenado a 7 años de prisión por fraude, falsificación y conspiración. Diego Vargas recibió 9 años, acusado de liderar la red. Los titulares locales hablaron de la estafa a militares desenmascarada, y Javier, aunque evitó los reflectores, fue citado como el denunciante clave. La Guardia Civil recuperó fondos para otras 10 familias afectadas, soldados que, como él, habían confiado en que sus hogares estarían seguros mientras servían. Elena cumplió su parte del trato. Firmó los documentos renunciando a la casa y a cualquier reclamación sobre la pensión de Javier. Su condena fue una multa de 3.000 euros y 2 años de libertad condicional. Javier no asistió a su audiencia. No necesitaba verla para cerrar esa puerta. Con el caso resuelto, Javier enfrentó una decisión: ¿qué hacer con la casa? Cada pared, cada rincón, estaba impregnado de recuerdos de Elena, de una vida que ya no existía. Decidió venderla. Un agente inmobiliario honesto, recomendado por Luis, la tasó en 510.000 euros, mucho más que la oferta fraudulenta de Vargas. La venta se cerró en un mes, y con los fondos, Javier compró una finca rústica en las afueras de Granada. Una casa de piedra con 2 habitaciones, rodeada de olivos y un arroyo que susurraba al atardecer. Era sencilla, pero suya. A los 39 años, Javier pidió el retiro anticipado de la Legión tras 18 años de servicio. Había dado suficiente. Se instaló en su finca y comenzó a trabajar como carpintero, haciendo muebles para los vecinos del pueblo. No era una vida lujosa, pero le daba paz. Su pensión militar cubría los gastos, y el trabajo manual mantenía su mente ocupada. Adoptó un pastor alemán, al que llamó Sombra, que lo acompañaba en caminatas por los senderos de Granada. Una tarde, mientras lijaba una mesa en su taller, llegó un sobre sin remitente. Dentro, una carta escrita a mano. Señor Torres, no lo conozco, pero mi familia le debe todo. Mi esposo sirve en la Armada, y estuvimos a punto de perder nuestra casa por la misma red que usted detuvo. La Guardia Civil nos dijo que su valentía hizo la diferencia. Gracias por no rendirse. Familia López, Sevilla. Javier leyó la carta 2 veces, luego la guardó en un cajón. No había buscado ser un héroe, solo proteger lo suyo. Pero saber que otros estaban a salvo le dio un propósito que no esperaba. A veces,
Una noche, sentado en el porche de su finca con sombra a sus pies, Javier miró las estrellas. El silencio de Granada era diferente al del desierto de Mali, no era opresivo, sino libre. No había planeado este camino, pero lo había construido, paso a paso, con la misma disciplina que lo llevó a través de la guerra y la traición. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar.